Hay pocos amenes. Vamos a esperar que todo el mundo lo consiga. Mateo 9:36. Cuando usted lo tenga, diga amén. Ahora se escucharon unos cuantos más. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Voy a leer nuevamente. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo no sé usted, pero yo necesito que Dios me hable. ¿Alguien tiene una necesidad de que Dios le hable? ¿Qué tal si levanta su mano derecha al cielo y le dice, Señor, ora conmigo y dile, Señor, yo necesito que tú me hables? Padre, te doy gracias en esta noche porque nos permite estar aquí. Te pido que nos hables, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón. Tú que conoces nuestras emociones, nuestros sentimientos, tú que conoces lo que hay en mi corazón y lo que yo necesito escuchar. Háblanos, por favor. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu voz, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Le voy a pedir a mi esposa que me acompañe desde el principio, porque no voy a predicar largo hoy. Así que hoy queremos hablar unos minutos bajo el tema lo que necesita una oveja. Lo que necesita una oveja. Y estudiando para este tema, los que estuvieron aquí el jueves, saben que el hermano Ángel habló de la parábola de la oveja perdida. Y hablamos un poquito sobre eso también, pero pudiéramos hoy hablar y enumerar muchas necesidades que tiene una oveja. Y voy a explicar algunas características para que usted entienda que la oveja no es un animal común y que no se parece en nada a otros animales y que tiene unas características específicas por las que intencionalmente Dios nos compara con ovejas. La Biblia nos habla en el Salmo 23, que usted se lo sabe hasta de memoria quizás, el salmo más conocido: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y la Biblia compara a Dios como el pastor y nos compara a nosotros como sus ovejas, Nicole. Nos compara a nosotros como sus ovejas. Y yo le decía a la iglesia el jueves, cuando tomé mi parte, que en la parábola de la oveja perdida no habla de cuánto tiempo la oveja estuvo perdida. Ahorita vamos a tocar un poquito sobre eso. Pero la Biblia es bien enfática en hablarnos de y por qué. Yo me preguntaba y estudiaba, aunque lo hemos predicado en otras ocasiones, pero queríamos traerlo hoy. ¿Por qué Dios nos compara con ovejas? ¿Por qué no nos compara con otro animal? ¿Por qué nos compara con ovejas? ¿Por qué nos compara con ovejas? En el año 2004, escuche bien esto, surgió un evento poco común. En el año 2004 sucedió un fenómeno cultural donde se descubrió a una oveja que había sido encontrada con vida a pesar de haber estado 6 años sin un pastor. 6 años sin un pastor, se descubrió a esta oveja que todavía estaba viva. Y usted dirá, bueno, pero eso no es algo extraordinario. Sí, es algo extraordinario. Yo lo voy a explicar ya en breve por qué es algo extraordinario que una oveja haya sobrevivido 6 años escondiéndose del pastor. Es una historia verídica y le pusieron por nombre Shrek. Y la primera vez que la persona vio a esta oveja, probablemente pudiera haber sido una situación cómica porque la oveja no tenía la misma apariencia que tiene una oveja normal, porque su lana ya había cubierto todas las cosas. Recuerde que uno de los trabajos del pastor es quitar anualmente la lana de la oveja, porque si no, la lana comienza a crecer a un nivel que le quita movilidad, que le quita muchas cosas a la oveja, y esa lana se infecta, y cuando se infecta esa lana, lamentablemente, empiezan a haber efectos secundarios muy tristes. Por lo tanto, la historia de esta oveja perdida por 6 años no es una historia linda, es una historia triste. Es una historia trágica.
Trágica porque esta oveja tuvo que vivir 6 años cargando con una lana que no le correspondía cargar. Ay, 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 ay. Tuvo que vivir 6 años cargando con un peso que no le correspondía cargar, porque si hubiera estado un pastor cerca, le hubiera dicho, yo te ayudo y yo quito esa lana que no es responsabilidad tuya cargarla, pero por cuanto ella quiso huir, por cuanto ella insistió en estar sin un pastor, lamentablemente, con cada huida de ella, cada vez que ella trataba de seguir su vida sin un pastor, eran días de tragedia. Pero pastor, ¿por qué eran días de tragedia? Porque cada vez ella se podía mover menos, porque la lana comenzó a afectar sus habilidades, la lana empezó a afectar sus movimientos, la lana empezó a afectar hasta, porque el problema fue que cuando la lana empezó a enredarse, excremento a la lana, cuando le empezaron a enredarse todas las cosas a la lana, ahí la oveja empezó a sufrir. Y ¿sabes lo que pasa con las ovejas que no tienen pastor? Que la lana llega a un punto que crece tanto y tanto que se mueren de calor. Se mueren de calor porque la lana ha cubierto tanto que no les entra aire y el calor hace que mueran. Y muchas de las historias de ovejas perdidas sin pastor no duran mucho tiempo porque a la vez que la lana crece, muchas de ellas mueren sin pastor. Por eso es que es un milagro que esta oveja por 6 años haya sobrevivido. Esta oveja por 6 años se escondió en cuevas para evitar al pastor. Cuando ella regresó, ya se le dificultaba caminar, ya se le dificultaba comer y ya se le dificultaba funcionar en la manera en que las ovejas fueron diseñadas. ¿Por qué? Porque esta oveja estaba sobrecargando una capa de lana muy pesada que nunca debió soportar y que no fue diseñada para eso. La Biblia nos compara con ovejas y Dios utiliza las analogías de la oveja para compararse a nosotros. Y escuche bien, en Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. En el Salmo 23:1, como le dije ahorita, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahora, si pudiéramos enumerar qué cosas necesita una oveja, pudiéramos llegar a muchas conclusiones. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que la oveja necesita, hablamos de que la oveja necesita pasto verde, alimento. Pero hay un problema. En la naturaleza de la oveja no tiene la capacidad ni el olfato para descubrir dónde hay pastos verdes. Por lo tanto, muchas ovejas mueren después de haber comido hierbas venenosas, pero no había un pastor cerca que le dijera. Y muchas de ellas mueren porque no había un pastor que la condujera a pastor verde. O sea, número uno, la oveja no puede encontrar alimento por sí sola, no tiene la facultad. Número dos, la oveja no puede encontrar agua por sí sola, no tiene la facultad de encontrar agua. Usted ve si es un milagro o no que la oveja haya estado viva por 6 años. La oveja no puede encontrar agua, no puede encontrar un buen pasto. Y escuche bien, la oveja no puede descansar. Es un animal muy inseguro, es un animal muy inquieto, que la única manera en que descansa la oveja es cerca del pastor. Donde no hay un pastor, Wilmary, la oveja no puede descansar. Así que imagínense cuántos días sin dormir estuvo esa oveja. Imagínense cuántos días sin comer estuvo esa oveja. Porque no tiene la capacidad de encontrar alimento. Por más que ella se esforzara, no tiene la facultad que tienen otros animales como el olfato para dirigirse a donde hay agua y donde hay alimento. Entonces pudiéramos hablar de muchas cosas que necesita la oveja. Pero ¿sabe algo? También la oveja necesita un pastor que le quite la lana cada año, porque si no va a estar sobrecargada.
Yo no sé cuántos están aquí, están viviendo vidas cargadas, pero yo sentía en mi espíritu. Y Dios me decía, va a llegar a gente allí que llevan tiempo cargando con cosas que se supone que no estén cargando con ellas. Cargando con... Yo no sé cuántos han sentido que la carga a veces es muy pesada. Ja. Yo no sé cuántos han sentido que la carga a veces es demasiado que yo no la puedo soportar. Yo no sé cuántos lo han sentido, pero la Biblia, Jesús es bien claro cuando dice, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Que yo los haré descansar. Así que el pastor nos ayuda para quitarnos la lana y para que el peso de la carga baje. Entonces, quiero decir que aunque hemos dicho muchas cosas que la oveja necesita, porque voy a ir un momento a las características de la oveja. Mire esto, mire esto, mire esto, mire esto. Una oveja no tiene dirección. Por lo tanto, la oveja que se perdió no iba a volver nunca. Porque a diferencia de los gatos y los perros que tienen un sentido de dirección, ellos se acuerdan del camino para volver. La oveja no tiene sentido de dirección. Una oveja se pierde y no va a saber cómo volver. Por lo tanto, aquella oveja que se perdió en la parábola de las 99, para ella era imposible volver por más que se esforzara, porque la oveja no tiene sentido de dirección. La oveja se pierde fácil. Se parecerá a nosotros. Qué fácil nos perdemos. Qué fácil nos extraviamos. Qué fácil se nos puede olvidar el camino a casa. Pero ¿sabe algo? Así como la oveja no puede guiarse porque no tiene sentido de dirección, nosotros los seres humanos tampoco necesitamos que Dios nos guíe. ¿Cuánto necesita que Dios lo guíe? Si Dios no me guía, mire, yo le digo a usted, si Dios no me guía, yo me pierdo. Si Dios no me guía, yo me pierdo. Si Dios no me guía, yo no sé qué voy a hacer mañana. Yo no sé qué decisión tomar la semana que viene. Yo necesito de un pastor que me guíe. ¿Habrá alguien aquí que necesite de un pastor que le guíe? Necesitamos de un pastor que nos guíe. Yo no sé cuántas veces usted ha estado en un momento que no sabe qué hacer y yo he estado en un momento que no sé qué hacer. ¿Y sabe lo único que me ha salvado? Que yo tengo un pastor que me dice qué es lo que tengo que hacer. Si no hubiera estado el pastor, yo no hubiera sabido qué hacer. Pero qué bueno que yo tengo a Jehová como mi pastor. Así que la oveja necesita que la guíen. Segunda característica de la oveja es indefensa. La mayoría de los animales tienen medios efectivos de defenderse, tienen uñas afiladas, tienen rapidez, tienen fuerza, tienen dientes afilados, pero la oveja no tiene nada de eso, por lo tanto, la oveja es indefensa. No importa cuán brava ella pueda parecer o cuán valiente pueda hacerse, no tiene cómo defenderse. No tiene cómo defenderse. Sus piernas son torcidas. La oveja es débil, ignorante y despistada. La única defensa de la oveja, ¿sabe cuál es? Un pastor. La única defensa de una oveja es un pastor. Recordaba Abimelech el versículo bíblico donde dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Hablando de los que vamos a predicar el evangelio. Y si pudiéramos, yo se lo he dicho a la iglesia esta historia o esta enseñanza, si pudiéramos o si pusiéramos a un lobo en un lado y a una oveja en otro, ¿quién usted cree que va a ganar? El lobo. El lobo tiene todas las de ganar. ¿Sí o no? Sí. La Biblia dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Y aunque se supone que el lobo gane, hay una excepción. La única manera en que el lobo no le gana a la oveja es cuando la oveja va acompañada del pastor. Por lo tanto, es verdad que vamos en medio del lobo, pero es verdad también que el pastor camina con nosotros. Es verdad que no vamos solos, el pastor va con nosotros. Wow, 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 wow. El pastor va con nosotros. Por lo tanto, hay una excepción. La oveja gana. La única medio de protección de la oveja es el pastor. Otra característica: la oveja se asusta con facilidad. Le dije ahorita, la oveja es bien miedosa. Con cualquier cosa. Y seguramente ella no tiene cómo defenderse.
Así que ella le teme al peligro y tiene razón para hacerlo, no tiene cómo defenderse. Y el único momento en que ella descansa es cuando está cerca del pastor. Le dije ahorita, pero lo quiero volver a repetir. Otra característica de la oveja en sí no puede encontrar alimento ni agua. Como no tienen sentido de olfato, muchas veces comen hierbas venenosas y mueren. Necesitan pastos verdes y agua. Y el único que sabe dónde encontrar pastos verdes y agua es el pastor. Por lo tanto, cuando ella va donde el pastor le dice, tranquila, yo te voy a llevar donde vas a encontrar agua y yo te voy a llevar donde hay pastos verdes. Normalmente, muchas veces, cuando el pastor va a llevar a la oveja a los pastos verdes, va a tener que llevarlo por lugares bien difíciles. Caminos peligrosos con barrancos, árboles donde hay árboles que tienen serpientes que están listas para quizás asesinar a una de las ovejas, o lobos, pero ¿sabe algo? La oveja va tranquila por una sola razón. La oveja va tranquila porque anda con el pastor. La oveja no va tranquila porque tiene mucha fuerza. La oveja no va tranquila porque tiene muchas capacidades. La oveja va tranquila por una sola razón. Es que voy acompañada del pastor. El Salmo 23, que es un salmo muy conocido, hay un momento, dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque soy fuerte, no. Porque soy valiente, no. No temeré por una razón, porque tú estarás conmigo. No es que los cristianos somos demasiado valientes, no. No es que los cristianos somos demasiado fuertes, no. Es que los cristianos hemos puesto nuestra confianza en el pastor. Es que nosotros dependemos del pastor. Por lo tanto, ovejas del Señor que hoy estamos aquí, no hay circunstancia, no hay camino peligroso, no hay camino difícil que vayamos a atravesar solo. Siempre ha prometido el pastor que irá con nosotros. Por lo tanto, puede que el camino que estés experimentando hoy sea difícil, pero te vine a recordar, no vas caminando solo, no vas caminando sola. El pastor va caminando contigo. El pastor va caminando contigo. El Salmo 23 es probablemente el salmo más conocido en el mundo. De hecho, se lee mucho en velorios, aunque no es un salmo para muertos, sino para vivos. El Salmo 23 es un salmo muy importante. Y sobre este salmo, escuche bien, leí la historia de que en una iglesia había un joven que se sabía este salmo de memoria y le tocó recitar el salmo de memoria. Así que el joven se puso de pie y leyó con excelente pronunciación el Salmo 23 ante una iglesia donde cuando terminó todos se pusieron de pie y aplaudieron. Pero luego de él hubo un anciano que también dijo, yo quiero leer el Salmo 23. Ese anciano comenzó a leer el Salmo 23 y su lectura era entrecortada. Rocco. Era entrecortada y era de mala pronunciación. Pero cuando este anciano terminó de leer el Salmo, todo el mundo se fue de rodillas y comenzó a llorar. El joven quedó impresionado, pero ¿cómo es posible? De la manera en que yo leí el Salmo y de la manera en que este adulto, este anciano leyó el Salmo y que esto haya provocado un impacto tan grande. Y fue donde el anciano le dijo, anciano, estoy sorprendido. ¿Cómo es posible que tú hayas leído el Salmo tan mal y hayas tenido tan buenos resultados? Y él le dijo, yo te voy a explicar. Tú conocías muy bien el Salmo 23. Pero yo conozco muy bien al pastor del Salmo 23. Tú conoces muy bien el Salmo 23, tú conoces dónde están las comas, tú conoces dónde están los acentos, pero yo conozco bien al pastor del Salmo 23. Yo soy una oveja del pastor del Salmo 23.
Habrá aquí ovejas del pastor del Salmo 23. Habrá aquí ovejas aquí que conozcan al pastor del Salmo 23. No es lo mismo saber el Salmo que conocer al pastor. No es lo mismo saber la pronunciación que conocer al pastor. No es lo mismo. No es igual. Por lo tanto, puede que tú leas el Salmo 23, pero no vas a entender muchas cosas hasta que no conozcas al pastor del Salmo 23. Yo te puedo leer muchas veces el Salmo 23 y te lo puedo recitar en muchos idiomas quizás, pero hasta que tú no conozcas al pastor del Salmo 23, no vas a conocer lo poderoso que es este Salmo. No vas a entender por qué es que nosotros andamos en valle de sombra y de muerte, pero no tenemos temor. Es que conocemos al pastor del Salmo 23. Es que conocemos al pastor del Salmo 23. Voy terminando ya, escuche bien. Lucas capítulo 15 nos habla de la parábola de la oveja perdida. Y sabes algo, ahí me daba tristeza cuando yo leí la historia que yo le dije ahorita. ¿Cuánto tiempo tuvo que sufrir la oveja? Por 6 años. Por quizás esconderse de un pastor. Por estar huyendo a un pastor que lo que le quería hacer era bien. ¿Cuántas lágrimas tuvo que derramar esa oveja? ¿Sola? ¿Cuánta hambre tuvo que pasar esa oveja? Que le pusieron por nombre Shrek y que cuando la encontraron apenas podía caminar. ¿Usted cree que esa oveja estaba bien? ¿Usted cree que esa oveja estaba feliz? ¿Usted cree que esa oveja estaba contenta? Esa oveja estaba triste. Y yo imagino que esa oveja estaba diciendo, si el pastor me encontrara, si el pastor me encontrara. ¿Cuántas veces hay gente que andan como ovejas sin pastor? Y el versículo que leí hablaba de que Jesús tuvo compasión porque los vio como ovejas sin pastor. Ahora usted entiende lo que significa una oveja sin pastor. Los vio como ovejas que no saben cómo defenderse. Los vio como ovejas que no saben dónde encontrar alimento. Lo vio como ovejas que no saben a dónde ir, que no tienen dirección. Y tuvo compasión de ellas. Y yo quiero decirte que el pastor del Salmo 23 está aquí en esta noche. Que el pastor del Salmo 23 está aquí en esta noche. Para que si hay una oveja hoy perdida, le diga, no vivas más sin un pastor. Yo quiero ser tu pastor. No vivas más cargada, cansado, cansada, llevando cargas que no te corresponden. Cuando yo quiero llevar tu carga. Yo estoy seguro que esa oveja que tuvo 6 años perdida hubiera dicho, si el pastor me encontrara. ¿Sabes por qué? Porque ella no podía encontrar al pastor. Ahora, yo le decía algo a la iglesia el domingo, el jueves. Y le decía, ¿qué hubiera pasado si la oveja que estaba perdida y cuando el pastor la encontró, se hubiera negado a irse con el pastor? ¿Qué hubiera pasado con esa oveja? Lamentablemente esa oveja hubiera muerto. Porque le dije que lo que pasó en el 2004 de esta oveja que por 6 años la encontraron después de llevar 6 años sin pastor, eso es una excepción a la regla. La mayoría de las ovejas sin pastor no duran 1 año. La mayoría de las ovejas sin pastor no duran mucho tiempo. Porque lamentablemente son indefensas. Pero nosotros muchas veces nos parecemos mucho a la oveja perdida que tuvo 6 años. Dios quiere ayudarnos, pero preferimos intentarlo a nuestra propia fuerza. Dios te dice hoy, ¿por qué no aceptas mi ayuda? No quiero que seas una oveja sin pastor. Yo quiero hoy ser tu pastor. Yo quiero ser tu pastor. Yo quiero llevar tus cargas. Yo quiero llevarte alimento fresco. Yo quiero darle dirección a tu vida. Yo quiero defenderte de los lobos, defenderte de todos aquellos peligros que hay. Yo quiero ser tu pastor. Hoy hay un Dios que nos dice,
yo quiero ser tu pastor. Y termino la oveja, o la parábola para el que no sabe lo que es o lo que significa, no se acuerda. Capítulo 15 de Lucas habla de un pastor que tenía 100 ovejas. Y de momento de las 100 se le perdió una. Y él dejó las 99 por ir donde la que se le perdió. ¿Sabe algo? La que se le perdió no era más importante que las otras 99, pero era igualmente importante. Y él las dejó en un lugar seguro y fue tras la que se perdió. Le dije que las ovejas se pierden fácil, por lo tanto el pastor sabía que la oveja no iba a ser capaz de volver, a menos que él la fuera a buscar. La oveja es distraída y nunca encuentra el camino de regreso al rebaño. Pero el pastor llegó y la encontró herida y no le preguntó, ¿por qué te fuiste? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué eres cabezona? ¿Por qué eres desobediente? No, ni la entrevistó, ni le preguntó, ni le cuestionó, ni la regañó. La tomó en los brazos y le dijo, tranquila. Llegó tu pastor, tranquila. Llegó tu pastor, tranquila, tranquila. Ya estás fuera de peligro. Ya no te vas a morir. Ya no te vas a rendir, tranquila. Ya el lobo no te va a destruir. Ya el calor no te va a destruir. Esa lana yo la voy a quitar. Esa hambre yo la voy a saciar. Curó dice la historia que cogió la oveja al hombro y la cargó y la llevó y la sanó y le salvó la vida. Lo que está en peligro de la oveja que no tiene pastor es su vida. No lo tomen, es su vida. Es que no hay alimento fresco, por lo tanto pueden probar algo que esté envenenado y puede morir. Es su vida. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Aquí está el pastor hoy. Y el pastor hoy está buscando alguna oveja que no tenga pastor. ¿Sabe algo? La característica principal de una oveja sin pastor es que está demasiado cargada. Y tiene un peso tan grande, la lana pesa. Un peso tan grande que no los deja descansar. Y Dios me decía, hay gente que va a llegar al templo y hace tiempo no descansan. Los problemas no le permiten descansar. Las situaciones no le permiten descansar. Los peligros, las preocupaciones no les permiten descansar. Yo quiero decirte algo, Dios no te está buscando para regañarte. Dios no te está buscando para cuestionarte. Dios te está buscando para hacerte descansar. Dios no quiere que pelees solo. Dios no quiere que lleves la carga solo. Él quiere darte descanso. ¿Habrá alguien aquí que necesite el descanso de Dios? ¿Habrá alguien que diga, pastor, yo necesito la ayuda del pastor? Yo necesito la ayuda del pastor. Yo necesito la ayuda del pastor. Hay un pastor que lo único que no quiere hacer es bien. Que lo único que quiere es llevarse tu carga, llevarse su situación, llevarse tu circunstancia. Y que no quiere que sigas caminando sola. Te recuerdo lo siguiente, una oveja sin pastor. ¿Quién le quita la lana que está de más allí? ¿Quién le quita la carga si no hay un pastor? ¿Cómo va a descansar si no hay un pastor? ¿Cómo se va a defender si no hay un pastor? Está indefensa. Pero aquí está el pastor. ¿Habrá alguien que quiera pasar este altar y decirme, pastor, yo necesito del pastor de los pastores, que no soy yo? Es Dios. ¿Habrá alguien? Alguien que diga, yo necesito que el pastor me ayude. Sea visita o sea de la iglesia, yo invito a alguien que necesite del pastor. A alguien que pueda sentirse cargado en esta noche. Alguien que lleve tiempo que no descansa porque la circunstancia no le permite descansar. Aquí está el pastor que quiere darte descanso. No insistas.
¿Sabe algo? Probablemente hoy llegaste aquí herido como la oveja herida. No sigas sangrando, permite que el pastor te sane. No sigas sangrando, permite que el pastor te sane. Y mientras Maranje se prepara para cantar algo, yo invito a alguien al altar. No voy a ser muy extenso aquí. Los hermanos de ella saben que yo me dejo llevar por el Espíritu y no voy a extender mucho esto, pero hay necesidad. ¿Habrá alguien que necesita del pastor? ¿Habrá alguien que necesita del pastor? Aquí está el pastor. Y está buscando, ¿sabes qué está buscando? Las ovejas que no tienen pastor. Las ovejas que están cansadas. Las ovejas están cargadas. Porque a veces, aunque estamos aquí, a veces también estamos cargados y cansados. Pero aquí está el pastor. Aquí está el pastor.